Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto encuentro de foramontanos. Muchas gracias por su asistencia. Y antes de dar la palabra a la vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, quiero hacer un recuerdo y hacer un reconocimiento y agradecimiento al rector Carlos Andradas, que hoy no puede acompañarnos, pero que siempre ha comprendido muy bien el proyecto de foramontanos, lo ha apoyado, y de hecho este es el cuarto encuentro que celebramos en esta maravillosa sede para nosotros de los encuentros, un lugar incomparable y bellísimo. Por otra parte, para nosotros es un honor estar en la Menéndez Pelayo, porque como siempre decimos, y guardando las debidas proporciones, hay algo en común entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la pretensión de foramontanos. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una ventana abierta al mundo que sirve de lugar de reflexión, es una institución que aporta ideas y que da sus logros y sus conocimientos a la sociedad. Algo parecido, en mucha menor dimensión y proporción, pretendemos hacer en foramontanos. Las ideas, los hallazgos, la aportación a la sociedad. Y yo, sin más preámbulo, quiero dar de nuevo las gracias a la vicerrectora y cederle la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que me acompañan en la mesa y este nutridísimo público que realmente genera una enorme satisfacción recibir. Tomo la palabra a nuestro presidente, hablo en primera persona del plural, para evocar al rector, que efectivamente ha lamentado mucho no estar allí, aquí ahora, y que les manda los más efusivos saludos, y me ha encargado a mí, y lo recojo felizmente ese pequeño, diríamos, reto, de darles la bienvenida a esta institución singular que, como bien dice Carlos, pues muy íntimamente comparte razón de ser, espíritu con foramontanos. Y además lo hace particularmente con este rectorado. Se evocan los 4 años, este es el cuarto en el que se celebra este acto aquí, y no por casualidad, porque la propia asociación tiene poco más que los mismos 4 años. Recuerdo perfectamente cuando, con enorme simpatía, apenas habíamos tomado posesión de esta institución tan peculiar, fuimos invitados, el rector y yo, amabilísimamente, a un encuentro en el que se nos dio noticia de esta asociación, y creo de verdad, Carlos, corrígeme, que desde el principio hubo también una sintonía personal en la comprensión de que las instituciones, desde la asociación, que es, como se dice ahora enfáticamente, la sociedad civil, que toma la iniciativa y se configura en una personalidad jurídica que quiere tomar impulso, y una institución pública como es esta universidad, que tiene ya más de 90 años de recorrido, sumar esfuerzos por algo que en último término supone hacer país. Y en ese sentido creo que entendimos muy pronto, desde el principio, que había, como digo, una comunión de ideas y de espíritu, y nos sentimos muy bien acogidos a través de foramontanos en la sociedad santanderina, y creo que los frutos están aquí. De hecho, incluso de una forma gráfica, hemos tenido que cambiar de sala, porque ha crecido en número y en espíritu de nuevo, ¿no? El impulso, la asociación, y se demuestra en este acto que, como digo, hoy celebramos por 4º año y con enorme satisfacción. La universidad tiene más de 90 años, la asociación tiene 4, pero se trata de seguir yendo de la mano e ir sumando en ese fin conjunto, como digo, de hacer país, donde lo público y lo privado, y vuelvo a poner énfasis en que es la sociedad civil la que se configura una asociación de la mano de una universidad pública, en la que confluyen intereses que a veces se quieren colocar en una suerte de dialéctica, y lejos de estar en esa dialéctica, confluyen con toda naturalidad. Como confluye, y con esto termino, lo local y lo absolutamente global. Parece que reclamar lo propio, radicarse en el terruño, es algo que estrecha las miras. No, solo desde lo local, bien entendido, se puede tomar impulso para abrir las ventanas al mundo, y ese sentido, de nuevo, es algo que compartimos entre foramontanos y la UNI. De manera que
que sean muchos años más, estamos en un cuarto, hacemos ahí, no voy a hacer un chiste matemático, para eso está el rector que hoy no está, pero bueno, seguiremos sumando 5, 6 y sucesivamente y los multiplicaremos, porque no se trata de dividirnos, sino al contrario de sumar y de multiplicar. Muchas gracias por darnos una oportunidad más de acoger este encuentro feliz y ya pongo la palabra a los que felizmente me sucederán. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, vicerrectora. Le trasladas de nuevo nuestro recuerdo al rector y desde luego tomamos la palabra. Esperamos que el quinto, sexto, séptimo encuentro de foramontanos sean en este lugar tan privilegiado como la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Como todos ustedes saben, celebramos el cuarto encuentro de foramontanos y yo simplemente lo que quiero es recordar por qué surgió Foramontanos. Algunos de los aquí presentes están entre los fundadores de la asociación y había dos conceptos muy sencillos que nos motivaron a crear Foramontanos. Por una parte, la comprobación del declive continuado de Cantabria, de su pujanza económica, de su dinamismo social, y por otra parte la atonía de la sociedad civil. Comprobábamos que los ciudadanos parecían estar distantes de las realidades que les conciernen, de los problemas que les afectan y de la búsqueda de las soluciones, y que habían hecho quizás una dejación de funciones por una cesión quizás excesiva en los políticos de la resolución de los problemas que les afectan. Y ante esas dos constataciones surgió Foramontanos. ¿Qué es lo que pretende Foramontanos? Una cosa muy sencilla: identificar los problemas, lo hemos repetido miles de veces, reflexionar sobre ellos, debatirlos públicamente, proponer soluciones, cooperar con otras asociaciones, instituciones privadas o públicas y activar sobre todo a los ciudadanos para que esa pujanza ciudadana, esa pujanza cívica se traslade a los políticos. El profesor Ramo de Espinosa, que el año pasado nos daba una conferencia, nos decía cómo la sociedad civil debe tener esa función un poco de mediación entre los ciudadanos y la política. Por lo tanto, Foramontanos es simplemente una asociación privada de ciudadanos privados cuya función es actuar en favor de los ciudadanos y con los ciudadanos. Esto es simple y llanamente el proyecto que pretendemos. Para eso necesitamos su apoyo, vuestro apoyo y vuestro compromiso, que agradecemos mucho y que esperamos que sea creciente. Y le voy a dar la palabra a Manuel Ángel Castañeda, que es vicepresidente de Foramontanos, para que brevemente nos cuente lo que en el fondo refleja este cuaderno, que es la actividad, de alguna manera, que hemos ido haciendo, esto que pretendemos hacer, cómo lo hacemos, a través de artículos, de conferencias, de reuniones de grupos de trabajo, etc. Y Manuel Ángel Castañeda nos va a contar las realizaciones principales. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero saludar de manera especial al rector y la vicerrectora de la Universidad Europea del Atlántico, también a los diputados y senadores, tanto regionales como nacionales, que están esta tarde aquí con nosotros, y a ustedes, que son lo importante, como ha dicho ahora mismo Carlos Fernández Lerga, la sociedad civil. Foramontanos Siglo XXI puede presentar este año, aquí y ahora, una buena hoja de desempeño. Sin caer en la hipérbole ni en la autocomplacencia, podemos decir que hace 5 años José García Morales concibió una idea que era crear una asociación que estudie en Madrid sus propuestas y reivindicaciones sobre Cantabria. La iniciativa caló de inmediato en un grupo de personas aquí presentes que desean que nuestra región mejore la calidad de vida de quienes la habitan. Ahora, en este cuarto encuentro en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en este espectacular escenario del Palacio de la Magdalena, se rinden cuentas y se proyecta el futuro. En estos últimos 12 meses se ha publicado más de un centenar de artículos, principalmente en el diario Montañés, tanto firmados por foramontanos
como a título personal por miembros de esta asociación. Podemos afirmar que más del 50% del total de los análisis y opiniones y reflexiones sobre la región han sido escritos y difundidos por foramontanos. La creación de la página web ha sido otro paso importante para que nuestras propuestas lleguen a todos los que estén interesados. En el capítulo de conferencias y otras actividades, el resumen, de manera sucinta, se expone en ese cuaderno que tienen ustedes y que creo que es el mejor resumen de lo que hemos hecho en estos últimos 12 meses. Las conferencias de Manuel García Castellón, aquí presente, de Josu de Miguel, de Juan María Nin, de Francisco Vázquez y de Rafael Puyol, también aquí presente, han obtenido un amplio eco en los medios de comunicación y han marcado los planteamientos de Foramontanos siglo XXI. La presentación de los planes de desarrollo del puerto de Santander a cargo de su presidente César Díaz se llevó a cabo en Madrid, dentro de la Casa de Cantabria en la capital de España, y que ha servido para que se conozcan los avances del puerto, que no deja de ser la empresa más importante de nuestra región. El número de socios en Foramontanos ha crecido, y ello a pesar de que el número de asociados no sea una de las prioridades de Foramontanos siglo XXI. El reconocimiento de la sociedad ya, por suerte, es un hecho. El Parlamento Regional, algunos de sus componentes nos acompañan aquí esta tarde, ha convocado a foramontanos a participar en la elaboración del proyecto de ley de simplificación administrativa. Algunas de las enmiendas presentadas a ese texto fueron aceptadas y las opiniones siempre proactivas de esta asociación han sido parte importante del debate en Cantabria. El reconocimiento ciudadano, la colaboración con las instituciones, el apoyo del Banco Santander son elementos que permiten mirar al futuro con optimismo. El cuaderno que hoy se presenta es, en resumen, la actividad de esta asociación que trata de vertebrar la sociedad civil para que Cantabria dé un paso adelante y ponga fin a una fase decadente para iniciar otra de vanguardia y prosperidad. Este cuarto encuentro de Foramontanos siglo XXI supone el enraizamiento del proyecto y una base sólida desde la que proseguir la tarea de desarrollar la sociedad civil en Cantabria y en España. Y como bien ha dicho Carlos Fernández Lerga, para todo esto se necesita su colaboración. Cada uno de los ciudadanos españoles no debemos simplemente votar una vez cada 4 años y delegar en nuestro poder democrático, sino seguirlo de manera constante a través de la sociedad civil. Muchas gracias, Manuel Ángel. Y ahora voy a pasar la palabra a Mercedes Ortega, que es la coordinadora general de Foramontanos. Pero antes quiero agradecerle muy especialmente a Mercedes todo su trabajo, todos sus desvelos, porque sin su empuje, su impulso, su presencia constante, casi nada de lo que hemos ido haciendo hubiera sido posible. Por lo tanto, mil gracias, Mercedes. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Desde luego, somos todos uno, con lo cual este agradecimiento os le devuelvo a todos, porque encima, sin que todas las personas que estáis aquí no estuvierais, pues no serviríamos nosotros de Foramontanos absolutamente de nada. Muchas gracias a la vicerrectora, mis saludos al rector, porque uno de los artículos precisamente de Foramontanos es la UIN vuelva a brillar. Es verdad que ha sido una luz y una esperanza en Cantabria y en nuestra relación con la Universidad Internacional y con todo lo que significa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchas gracias, rector, por estar aquí. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Popular de
del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias por estar aquí, diputados, senadores y señoras y señores. Muchísimas gracias. Somos un grupo de profesionales y estamos en la sociedad civil con espíritu totalmente vocacional, de manera absolutamente altruista. Creemos en una sociedad de valores en donde primen la honradez real, la honestidad, la integridad, la laboriosidad, la responsabilidad y el compromiso. Pensamos que las personas deben acceder a sus puestos de trabajo única y exclusivamente en función de su actitud, esfuerzo y mérito. Defendemos la lealtad a España y, por tanto, a Cantabria, preservando por encima de todo el interés general. Apostamos por la competencia, la independencia, la veracidad, el desapego de la gloria y el poder. Somos personas efímeras y coyunturales. Somos sociedad civil, no profesionales de la política. Con el fin de lograr que estas ideas pasen de las palabras a los hechos, Foramontano Siglo XXI funciona con un doble eje Madrid-Cantabria, de manera que las propuestas trasvasen la cordillera cantábrica en ambos sentidos. Para ello, se han creado dos grupos de trabajo que a distintas velocidades remamos coordinadamente. La entrega y el conocimiento que aportan los socios de Foramontano Siglo XXI son de un valor incalculable, porque a una formación de primer nivel se une la experiencia que permite realizar propuestas viables y razonables. De esta manera se realizan actividades tanto en Cantabria en diferentes escenarios como en Madrid con especial colaboración de la Casa de Cantabria. Los órganos de gobierno de Foramontano son tres: la Junta de Fundadores, formada por 7 personas, una residente en Cantabria, o residente de Cantabria y 6 en Madrid, la Junta de Gobierno formada por 8 personas, 6 residen en Cantabria y 2 en Madrid, y el Comité Ejecutivo formado por 5 personas, 2 residimos en Cantabria y 3 en Madrid. La Junta del Gobierno y el Comité Ejecutivo nos reunimos aproximadamente cada 3 meses o siempre que alguien lo solicite. Además, en Cantabria se han formado una serie de grupos de trabajo que abordan los diferentes frentes que demanda nuestra región. El primero, reto demográfico y natalidad, cuyo coordinador es el catedrático don Rafael Puyol. Energía, cuyo coordinador es don Pedro Rivero. Medicina y salud pública, cuyo coordinador es el catedrático don Daniel Casanova. Infraestructuras, cuyo coordinador es don Carlos Casanueva. Hipertrofia administrativa, cuyo coordinador es don Ramiro Bedia. Fiscalidad, cuyo coordinador es don Javier Santa Cruz. Problemas agropecuarios e industria agroalimentaria, cuyo coordinador es don Calixto Alonso. Economía azul, pesca, Frente Marítimo y Puerto, cuyo coordinador es don Carlos Rodríguez Gallo. Retención del talento en Cantabria, un compromiso entre educación, formación y empresa, cuyo coordinadora es doña Carmen Sainz y Piña. Industria, cuyo coordinador es don Eduardo González Mesones. Y, por último, turismo y cultura, doña Carmen Carrión, que es la coordinadora. Como ven, son 11 ejes de trabajo en los cuales luego les voy a invitar a que vayan eligiendo uno para todos colaborar en ellos. En Santander nos reunimos, les estoy dando el programa para que se vayan apuntando, En Santander nos reunimos cada 45 días, siempre en conexión con los miembros de Madrid para planear nuevas actividades. Estas actividades, para que se vayan haciendo la idea, son análisis, informes, estudios, proyectos, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, artículos, entrevistas, alegaciones, homenajes, colaboraciones, invitaciones, participaciones en comisiones, un largo etcétera, y todo lo que ustedes propongan, con el fin de fijar ideas y avanzar. De estas reuniones salen subgrupos de trabajo, es decir, que lo de los 45 días al final se queda muy poco, porque salen subgrupos de trabajo que se reúnen periódicamente con el objetivo de perfeccionar y planificar la tarea asumida en la reunión general. Es decir, que damos cuentas, siempre estamos dando cuentas. La generación de artículos para ser publicados en prensa se ha afinado bastante, de manera que con las ideas de los integrantes de Foramontano Siglo XXI se entrega a uno de los socios la redacción final. Ahí usamos mucho de Manuel Ángel Castañera, pero bueno, cada vez intentamos repartir más las funciones, que a su vez se somete a la lectura de todos hasta llegar a un texto que contemple las diferentes opciones para pasar a las firmas. Bueno, no, hay muchos escribientes, aparte de Manuel Ángel Castañeda, les estaba mirando, Fernando García, muchos, Daniel, todos.
O sea, es verdad que todo el mundo colaboramos de forma altruista y sobre todo creyendo total y absolutamente en el proyecto. Profesamos el método científico por encima de ideologías y servidumbres. Somos propositivos porque es importante no caer en la crítica destructiva. Defendemos la Constitución, la igualdad entre los españoles y creemos en la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Con estas ideas, los socios de Foramontanos Siglo XXI trabajamos para generar opiniones que muevan avances para Cantabria y para España, siempre desde el rigor científico y la aplicación del sentido común. Y les solicitamos de todo corazón su participación en Foramontanos para alcanzar una sociedad civil robusta e independiente que se anteponga a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. Muchas gracias y, por favor, luego, pues apúntense. Muchas gracias, Mercedes. Y ahora vamos a pasar ya al plato fuerte que ustedes más esperan de la sesión de esta tarde, a cargo de Francisco de la Torre. Yo creo que no hace falta presentar a Francisco de la Torre, su sólida formación, hizo Economía y Derecho, los títulos están acreditados, vaya por delante, no como ocurre con frecuencia hoy, desgraciadamente, están compulsados, como me apunta la vicerrectora. Derecho y Economía, es inspector de Hacienda con el número 1 de su promoción, fue el secretario de la Asociación de Inspectores de Hacienda, ha sido diputado y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, es un autor brillante, yo diría que prolífico, en prensa publica con muchísima frecuencia y últimamente ha publicado en colaboración con Jesús Fernández Villaverde un libro extraordinario de una acuciante actualidad que se llama, como todos ustedes saben, La factura del cupo catalán. Yo creo que todos ustedes están, como todos nosotros, extremadamente inquietos por este problema, por las consecuencias que tiene para el conjunto de los ciudadanos y para el conjunto de España, por la eventual irreversibilidad de decisiones que se adopten en este momento. Y sobre todo ello nos va a hablar Francisco de la Torre, que, como verán ustedes, no solo tiene una sólida formación, sino que, como tiene una cabeza muy bien articulada, lo explica muy bien y lo hace perfectamente accesible. Por lo tanto, yo me callo para que sea Francisco de la Torre el que nos explique todas las gravísimas implicaciones que tiene este problema del cupo catalán. Francisco, si quieres hablar desde ahí. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes, en primer lugar, por dedicarle una tarde el 20 de agosto a a escuchar un rato de financiación autonómica, no menos. O sea que, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí. En segundo lugar, muchísimas gracias a Foramontanos y especialmente a su presidente, a Carlos Fernández Derga, que nos conocemos porque los dos formamos parte del Consejo Editorial del Economista, que, por cierto, creo que por aquí hay algún miembro más y bueno, que por supuesto es muy, muy bienvenida. Me propuso venir a Cantabria a hablar del libro que he escrito. Entonces, es verdad que él estuvo además en la presentación del libro, la primera que hicimos en Madrid, y ha vuelto a pasar como entonces. Entonces, no hubo libros suficientes, hoy resulta que es que no hay ninguno. En fin, todo no puede ser, todo en esta vida no puede ser perfecto. Pero sí querría, aún así, explicar por qué escribimos el libro, porque básicamente esa es la razón por la que me han invitado amablemente a estar aquí. Y este libro tiene básicamente dos razones. En primer lugar, una razón general. Los impuestos son complicados y el sistema de financiación de las comunidades autónomas
Es decir, cómo repartimos la recaudación de los impuestos para atender los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas es ininteligible. Y bueno, en algún momento hay que intentar hacer un esfuerzo por entenderlo y por trasladarlo a los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos y los que perciben los servicios públicos. Y luego por una razón de actualidad, y es la propuesta de un nuevo sistema de financiación para Cataluña, o que se conoce, bueno, cuyos autores la bautizaron como financiación singular, y que todo el mundo conoce como cupo para Cataluña. Y a nosotros, bueno, a mí en un primer momento me pareció grave y preocupante. Entonces, bueno, como me dedico a escribir artículos, escribí algunas cosas. Y a mí me parecía entonces que esto era la segunda parte del desafío más importante que ha tenido la Constitución de 1978 después del golpe de Estado del 23F, que fue el procés per la independencia de Cataluña. Y me parecía que esto volvía a ser lo mismo. Entonces, intenté una de las cosas que me pareció entonces es que una de las cosas que había fallado en la respuesta del Estado y de la ciudadanía había sido que, increíblemente, se estaba vendiendo, especialmente en el exterior, pero también dentro de España, académicamente, como que la idea de la independencia de Cataluña era una gran idea. Y estaba plagado de economistas académicos de primer nivel que decían que esto estaba muy bien. Y entonces, bueno, al final uno no conoce tantos economistas de primer nivel, pero yo he tenido la suerte de que Jesús Fernández Villaverde es un fuera de serie, es profesor de la universidad, es catedrático de la Universidad de Pensilvania y, bueno, en fin, este año, por ejemplo, estuvo en el galardón de los Nobel y lo cita, y está entre los 5 economistas españoles más citados, y decidió echarme una mano con la promoción de todo esto. Y después de eso, pues, como los artículos que publicamos en El Confidencial tuvieron mucho éxito, pues nos propusieron hacer un libro. Y bueno, dijimos que sí. Y yo no tenía muchas ganas, porque ya es el tercer libro que publicaba en 4 años. Bueno, reedité un libro de impuestos que se llama Hacienda Somos Todos, luego hice otro que se llama ¿Y esto quién lo paga? En 2023, y no tenía muchas ganas. Pero al final pensé que merecía la pena. ¿Y por qué merecía la pena? Porque igual que el procés fue un desafío abierto, esto también creo que no es solamente un problema económico de que nos vaya a ir peor, es que se está cambiando por detrás la forma de Estado para ir a una confederación asimétrica. Poco a poco, pero uno de los grandes problemas, por lo que me estuvo comentando Carlos, por lo que intento hablar de todo esto, es porque en España desde 1978 es relativamente fácil centrifugar cosas, es relativamente fácil traspasar cosas a las comunidades autónomas. Y algunas cosas son positivas, pero otras no. Y luego, sin embargo, no hay forma de siquiera de echar marcha atrás de lo que no funciona. Y entonces nos parecía que esto había que explicarlo porque nos va a afectar a todos. Vivamos en Cantabria, en Madrid, en Cataluña, etc. Y bueno, en concreto, entrando ya un poquito en materia, cuando te hablan de esto de la financiación singular, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en realidad estamos hablando de extender los privilegios financieros y fiscales que tienen el País Vasco y Navarra, que en parte se derivan de la disposición adicional primera de la Constitución y sobre todo de la increíblemente expansiva lectura que se ha dado a todo esto, y extenderlos a Cataluña. ¿Y por qué? Porque en lugar de tener un sistema en el cual los principales impuestos los decide y los gestiona el Estado, lo cual ocurre en todos los principales países del mundo, con una excepción que es Alemania.
Alemania es el único país donde el único país avanzado, vamos, donde los principales impuestos los generan, vamos, los gestionan los Länder, las haciendas de los estados federados. Y esto es un sistema que, para empezar, tiene una diferencia fundamental con lo que ahora se pretende, y bueno, por ese tipo de razones es por las que merece la pena explicar un libro. Y de hecho, el segundo apéndice del libro, lo último que escribimos, es la comparación con el sistema alemán. Y el sistema alemán, como todos los sistemas de financiación, o como casi todo lo que hablamos cuando hablamos de impuestos o de economía, tiene muchísimo que ver con la historia. Y la historia de Alemania, pues es una historia interesante, y eso quiere decir desgraciada. En Alemania sí que tenían un sistema de algo parecido a una hacienda confederal, que es la idea de los cupos. Es decir, yo me gestiono mis propios... Esto estoy hablando del siglo XIX. Yo me gestiono mis propios impuestos y luego hago una aportación a la hacienda central. Y bueno, una de las razones y esto porque es por el proceso de unificación de Alemania, que es que al final como quedó que no tenían una hacienda central. Una de las razones por las que Alemania se lanza a la Primera Guerra Mundial es precisamente porque la élite alemana considera que ellos quieren tener más territorios como Alsacia y Lorena, o como Prusia, donde el Estado central recauda directamente los impuestos, y no sitios como Baviera, que tienen una especie de cupo. Bueno, por cierto, este tema como anécdota, este tema, por ejemplo, de que Alsacia y Lorena, que son territorios de habla alemana, siempre han querido estar en Francia, se debe básicamente a una razón fiscal. Aquí les cobraban demasiados impuestos. Y como estos impuestos luego se gastaban en el ejército. Bueno, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y una de las razones con las que Hitler consigue salir de la crisis, sacar a Alemania de la crisis de 1929, es unificar toda la hacienda alemana. Es el primero que lo consigue, de momento el único. El partido nazi tenía un control absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿para qué utilizó Hitler este poder unificado? Para armar un ejército e invadir a los países vecinos, bueno, y a medio mundo. Alemania vuelve a perder la Segunda Guerra Mundial y entonces, ¿qué ocurre? Que los poderes aliados obligan a fragmentar la hacienda alemana. Esto es un desastre, dicho por los propios alemanes. Es decir, el coste de recaudación alemán es 6, por cada euro recaudado en administración fiscal es 6 veces el español. O hay mucho más fraude en Alemania. Y aún así, Alemania, y eso vamos a tener en cuenta dos cosas, que Alemania, pese a estos problemas, toda la política fiscal de la primera letra a la última se decide en Berlín, en el centro. Es decir, los impuestos son los mismos para todos. No hay diferencias entre diversos sitios. Eso sí, los están administrando haciendas separadas con muchos problemas de coordinación. Y pese a todos estos problemas, aún así, bueno, pues Alemania es un sitio muy avanzado. Y son gente que saben de bastantes cosas y es un país muy rico. O sea, si esto lo traspasas a un sitio como España, pues esto de fragmentar la agencia tributaria, de que cada uno se cobre sus propios impuestos, puede ser un desastre. Y es el punto número 1 de lo que es el cupo catalán, que quiere imitar lo que hacen las haciendas vascas y la hacienda navarra. Y esto ya de por sí es un problema grave. La segunda cuestión, ¿esto para qué se quiere? Bueno, pues esto se quiere, dicho por lo del cupo catalán, dicho por ellos mismos, está en su acuerdo, es que ellos quieren aumentar la financiación de la Generalitat de Cataluña a corto plazo. Bueno, en un sistema de reparto, si un señor decide que se queda más trozo de la tarta, el resto toca menos. Eso es así. Es decir, por eso estas ideas de, hombre, es que esto se puede generalizar. Hombre, en fin, nos quedamos sin Estado.
a unos no les interesa y a otros, como se apunten, es decir, traduciendo, si Madrid se apuntase a este sistema de cupos, no tenemos país. Dicho así de claro. Y evidentemente, el que en un determinado y ahora mismo, y uno se pregunta, ¿y por qué esto no ha pasado con el País Vasco y Navarra y sus privilegios fiscales y financieros? Pues la respuesta es que sí ha pasado. El tema es que, como es pequeño, es asumible. Y porque además todo está metido dentro de unos niveles de opacidad y de oscuridad absolutos. En fin, yo cuando era diputado, a mí me dijeron hace unos años que el secreto mejor guardado de la democracia era el cálculo del cupo. Y es bastante correcto, porque evidentemente nadie es capaz de explicar de dónde salen los números. Pero esos números están pésimamente calculados y hacen imposible su extensión. Y bueno, es verdad que cuando puedes debatir con alguien que sabe de estos temas de financiación, si está defendiendo este tipo de posturas en Cataluña, ellos te dicen, hombre, pero es que no será... nosotros no aspiramos a tenerlo del País Vasco. De hecho, como decía, por ejemplo, Andreu Mas-Colell, que fue conseller de Economía y de la Generalitat, y que además pues es catedrático de Economía, decía que ellos aspiraban a tener la misma financiación per cápita, curiosamente, que en Cantabria. Lo digo porque estoy aquí y decir, hombre, no, es que lo del País Vasco es exagerado. Pero el problema es que están pidiendo, en el cupo catalán se piden dos cosas. Se pide el objetivo número 1 de tener más pasta, perdón el lenguaje, pero para que nos entendamos todos. Y el segundo elemento es, oiga, es que además yo lo que quiero son las llaves de la caja, les claus de la caixa. O les claus de la Plaza Letamendi. La Plaza Letamendi, donde está la sede central de la agencia tributaria en Cataluña, donde he tenido el gusto de trabajar, lo que quieren es el control de los principales impuestos. Y bueno, yo me pregunto, yo creo que esto se haya pactado es un auténtico disparate, porque, vamos a ver, en 2017 en Cataluña se dio un golpe a la democracia persiguiendo la independencia, pasando de todos los procedimientos y de la democracia, y si esto se frenó, se debió, entre otras razones, a que no tenían las llaves de la caja. Y claro, darle a estos señores, a esta gente, las llaves de la caja es un disparate. Perdonen que sea así de claro, pero... y claro, esto... está reflejado, por un lado, en el acuerdo de investidura entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana. Y está también, más a largo plazo y de una forma un tanto más difusa, en el acuerdo entre la Generalitat y el Estado que firmaron hará alrededor ahora hace ya un mes aproximadamente, a mitad de julio. Es decir, que va a empezar cediendo el IRPF. Claro, el IRPF es medio sistema fiscal. El 47% de la recaudación del Estado, de la agencia tributaria, es el IRPF. Y es una cosa, hoy de verdad no les voy a aburrir, o sea, a mitad de agosto, pero es una cosa complicada, muy complicada. Decía Albert Einstein que era que era una cosa muchísimo más complicada que la teoría de la relatividad. Y yo creo que el impuesto español que van pasando las décadas y se va haciendo cada vez más complicado. De hecho, no lo podemos, ninguno sabemos hacer ya una liquidación a mano. O sea, todos tenemos que utilizar los programas de la agencia tributaria. Y es un indicativo de hasta qué punto es un impuesto francamente complicado. Entonces, no son capaces, pero de momento el principio está así establecido. Y por tanto, es preocupante porque se está avanzando hacia la fragmentación económica.
Y la fragmentación económica siempre crea pobreza. O sea, el establecimiento de barreras y de fragmentación es un atraso. Y el objetivo de todo esto no es hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, sino simplemente obtener más recursos. Y uno se preguntará, ¿hasta qué punto tiene razón la Generalitat? Es decir, con independencia de que podamos pensar que la fragmentación pueda no ser una buena idea, la Generalitat está infrafinanciada, es decir, Cataluña está infrafinanciada y por eso reclama todo esto. Y una de las razones, uno de los mensajes fundamentales de nuestro libro es que Cataluña no está infrafinanciada. Cataluña está financiada algo por encima de la media. Por supuesto, todas las comunidades autónomas, incluyendo Cantabria, que efectivamente es la mejor financiada de todo el régimen común, están infrafinanciadas, o sea, tienen menos recursos que el País Vasco y que Navarra. Pero respecto al sistema, Cataluña tiene una financiación algo superior a la media. ¿Y por qué es la comunidad más endeudada? Y ahora, hace unos días, la vicepresidenta primera del Gobierno decía que iba a tramitar el proyecto de ley de condonación de la deuda autonómica. Ahora explico un poquito esta cuestión. Bueno, pues porque Cataluña lleva gastando de más durante décadas. ¿Y por qué? Y esto se debe en parte a las estructuras de Estado. Bueno, para comprobarlo y para decir que, bueno, esto lo dice usted, no, esto es lo que dicen los datos presupuestarios que hemos analizado en el libro. Y es relativamente fácil ver si se está gastando de más o no, comparando con Madrid. Uno coge Madrid, lo multiplica por 1,15, porque la población de Madrid es algo inferior a la de Cataluña, y compara los datos, o compara los datos de gasto por población. Y resulta que en todas las partidas Cataluña gasta más, pero en algunos casos es simplemente de delirio. Es decir, Cataluña gasta en alta dirección 5 veces lo que la Comunidad de Madrid. O sea, esto es pura y simplemente, esto es lo que se llaman estructuras de Estado, y no son baratas. Hace unos días, y esto fue exagerado en la época del procés y demás, el gasto excesivo y la creación de cosas, pero es que no ha parado. El otro día, desde China, el presidente de la Generalitat abrió la 31ª embajada o delegación de la Generalitat en Pekín. De verdad, o sea, quiero decir que si Cataluña tiene más financiación, ¿esto va a suponer mejores servicios públicos, o en lugar de 31 embajadas va a tener 93 embajadas? Y claro, cuando gastas sistemáticamente más de lo que ingresas, al final te endeudas. Y Cataluña ahora mismo es la comunidad más endeudada. Entonces, a cambio del apoyo político, se pretende condonar el 20% de la deuda. Eso sí, condonar más a unas comunidades que a otras. Esto es una pésima idea. Con todo, España, esto es para hablarlo otro día, y hay personas aquí que seguramente pueden hablar de este tema mucho mejor que yo. España tiene un problema de deuda, pero, o sea, tenemos más deuda de la que deberíamos tener. Pero es cierto que casi toda la deuda está concentrada en el Estado. Las comunidades autónomas tienen poca y los ayuntamientos no tienen prácticamente nada. Entonces, realmente, todo esto tiene mucho más de tormenta en un vaso de agua que otra cosa. Pero bueno, y además, esto le puede aliviar un poco al consejero de Hacienda a la hora de hacer las cuentas. Esto de tener menos deuda porque pagas menos intereses. Pero teóricamente ha dicho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que si quieres cumplir la regla de gasto, si tú quieres cumplir las reglas fiscales, no te puedes gastar ese dinero. ¿Qué pasa? Que evidentemente se lo van a gastar. Si se gastasen los intereses que dejan de pagar,
pues Cataluña se podría ahorrar unos 280, 300 o 300 millones de euros, la quinta parte de los intereses que paga. Es decir, que podría destinarlos a otra cosa. Eso en un presupuesto del 23 que fueron 45.000 millones de euros, que no se nota absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que en vista de que no tengo que devolver la deuda al Estado, y un inciso, esto de que el Estado haya comprado la deuda autonómica fue una medida de emergencia que se ha ido consolidando porque son incapaces de financiarse en los mercados. Si este sistema sirviese para que las comunidades se financiasen en los mercados, pues hombre, estaría bien, porque siempre imponen una serie de una disciplina. Pero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque ellos pretenden con ese dinero coger y gastárselo. Y entonces seguirán teniendo problemas de exceso de deuda y entonces nadie en los mercados está dispuesto va a estar dispuesto a financiarlo. Es decir, se está comprando tiempo político con una medida que lo único que hace es agravar los problemas, para variar. Y bueno, esta es una derivada menor de lo que es el cupo catalán. Porque claro, el cupo catalán, es decir, el fragmentar la agencia tributaria para que ellos tengan las llaves de la caja y que se queden sistemáticamente más parte del dinero que se recauda, eso sí que rompe el sistema. Y romper un sistema de financiación, aparte de unas consecuencias económicas muy importantes, es también romper un Estado, porque al final el Estado en lo que se gasta el dinero es en sanidad, educación, pensiones, etc. Y esto, por supuesto, significará que habrá territorios donde se puedan gastar más dinero en sanidad y educación, que están transferidas a las comunidades autónomas, y territorios donde se puedan gastar menos. Es decir, que habrá españoles de primera, de segunda o incluso al final hasta de tercera. Pero incluso otro factor que es relevante es que esto acaba afectando a la financiación de las pensiones, y este es un tema particularmente relevante. España tiene un problema presupuestario tremendo con las pensiones porque no las podemos pagar con las cotizaciones, y esto va a más. Y a medida que la población envejece, este problema se va agravando. Y ahora mismo, alrededor de aproximadamente en el último año unos 40.000 millones de euros se pagan desde los presupuestos del Estado a la seguridad social para poder pagar pensiones. Aproximadamente, por hacernos una idea, aproximadamente el 20% de las pensiones se pagan con impuestos. ¿Y estos impuestos de dónde provienen? Provienen exclusivamente de los contribuyentes de territorio común, porque el País Vasco y Navarra no contribuyen en nada. Sin embargo, los pensionistas vascos y navarros cobran lo mismo en función de lo cotizado. Les estamos pagando las cotizaciones los demás. Les estamos pagando una parte de las pensiones, no me he expresado bien, los demás. Si esto se extiende a Cataluña, directamente no podemos pagar estas pensiones. Es tan simple como eso. Y esto está ocurriendo ya en el País Vasco, evidentemente, y en Navarra. El caso, además, del País Vasco es bastante curioso porque genera un problema grave de anomalía y de asimetría democrática. Es decir, ellos van y piden, yo esto lo he vivido en primera persona, que aumenten las pensiones de todos. Como no hay dinero suficiente, el aumento va a cargo de impuestos y los impuestos los ponemos los demás. Y bueno, en fin, esto es probablemente el tema más grave por el cual el País Vasco y Navarra tienen un privilegio enorme, creciente, y que si se apunta más gente al mismo, pues el sistema resulta insostenible.
Yo quería concluir, o sea, es decir, nos preocupa mucho y nos nos preocupaban los autores y por eso decidimos escribir este libro, porque debemos ser conscientes de que los impuestos, al final, como citamos al principio del libro a Joseph Schumpeter, que fue también ministro de Hacienda de Austria terminada la Primera Guerra Mundial, los impuestos acaban siendo el Estado. Y el cambiar de forma sustancial la estructura fiscal territorial es cambiar el Estado e irse hacia y fragmentarlo. Evidentemente hay más amenazas desde el punto de vista del separatismo, sí, también afectan, por ejemplo, al Poder Judicial, pero bueno, de lo que sabíamos y lo que nos parecía más urgente era hablar de impuestos. Yo, en esta cuestión, el último tema que me gustaría tratar para cerrar esto, aunque estoy encantado de responder a las preguntas que me puedan hacer sobre este tema o sobre cualquier otro del cual sepa algo, es la cuestión de hasta qué punto nos estamos creyendo en España un sistema federal o si estamos yendo exactamente, estamos forzando muchas veces las costuras. Y me refiero a lo siguiente. Hay por una parte una enorme polémica sobre acusar a los vecinos e intentar que paguen los platos rotos de la gestión propia. Esto, por ejemplo, está ocurriendo recientemente en Cataluña, donde dice que la culpa de los problemas es el dumping fiscal de Madrid. Y lo oyes también incluso de presidentes de otras comunidades autónomas. Y bueno, la pregunta aquí es si nos creemos que las cesiones de impuestos que hemos hecho puede haber competencia fiscal. Y es verdad que en algunos casos puede ser excesiva, pero lo que hay que hacer en ese caso es tocar la regulación de ese impuesto, por ejemplo, en patrimonio o en sucesiones. Pero la realidad es que efectivamente, por ejemplo, Madrid ha bajado impuestos, mientras que Cataluña los ha subido, pero Madrid tiene menos presupuesto. Cada euro que ha rebajado Madrid, por ejemplo, del IRPF, ha supuesto un euro menos de presupuesto. Y cada euro que ha subido Cataluña, que tiene el IRPF más elevado de España, ha supuesto dinero para Cataluña. Bueno, aquí no hay trampa ni cartón, uno elige. Y lo que no puede hacer es quejarse de que los demás tengan competencia. Y luego, me parece también bastante curioso cómo toda esta mirada es bastante tuerta. Es decir, el dumping fiscal es intentar atraer actividad económica hacia un determinado territorio bajando impuestos. Entonces, en la Unión Europea tenemos un ejemplo brutal, paradigmático de lo que es el dumping fiscal, que es Irlanda. Irlanda tiene un 12,5% de impuesto de sociedades. En España, que estamos más o menos en la media, tenemos un 25%. Y los irlandeses, además, tenían acuerdos con las grandes empresas que pagaban poco. Pero vamos, poco. Apple ha tenido que pagar la inmensa cifra de 12.500 millones de euros, porque sobre 100.000 millones de euros de beneficios no había tributado prácticamente nada. Y estamos hablando de la empresa que gana más dinero del mundo. Y por buena parte de su beneficio mundial. Claro, cuando uno ve que cuando uno ve, por ejemplo, la concentración de muy grandes empresas norteamericanas y de sus beneficios mundiales en Irlanda, se da cuenta de que ahí eso sí es jugar con dumping fiscal. Y por cierto, tiene esto muy poco que ver con que esto de bajar impuestos aumente la recaudación. Sí, claro, si tú te coges la recaudación a nivel mundial de todos y la concentras allí porque allí no pagas, y luego eso sí lo traspasas a sitios tan fiscalmente responsables y recomendables como Antillas o Caimán, pues
Pues claro, evidentemente el sistema, eso sí, a ellos les funciona porque concentras actividad económica de forma brutal. ¿Esto se puede hacer en España? Pues hombre, prácticamente no. Aunque se puede hacer un poquito. Y aquí se ha sufrido mucho en Cantabria. Por ejemplo, en el País Vasco sí, y Navarra sí tienen competencia en el impuesto de sociedades, claro, y han aprobado vacaciones fiscales. Es decir, si usted traslada su empresa al País Vasco, no se preocupe usted que en 5 años no paga impuestos. Esto, en fin, acabó declarándose ilegal, que por cierto, después de la condena del Tribunal de Justicia, el que tuvo que devolver el dinero era precisamente el Estado. Ironías de la vida. Bueno, pero en el sistema común las demás comunidades no lo pueden hacer. Entonces, pero es curioso porque de eso no protesta nadie. Incluso a día de hoy, el impuesto de sociedades para las sociedades en el País Vasco es del 24% y en el resto de España es del 25%. Bueno, esto es una ventaja que sin embargo no protesta nadie. Y sin embargo todas las protestas van a Madrid. Y no digo que Madrid siempre juegue limpio y siempre lo haga maravillosamente, que tampoco es verdad. Pero evidentemente ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que en todos estos temas al final se está intentando desviar la atención, pero el País Vasco, pero la extensión, y lo repito ya, es la última vez, la extensión de los privilegios financieros y también de soberanía fiscal que en la práctica tiene el País Vasco y Navarra a Cataluña acaba fragmentando completamente la hacienda pública. Y eso simplemente pues es al final acabar fragmentando el Estado. La última cuestión, bueno, y esto voy a intentar contestar ya dos cuestiones que seguramente se les han pasado por la cabeza. ¿Esto está avanzando? ¿Llegará hasta el final? Pues está avanzando más de lo que nos gustaría y hay algunas cuestiones poco comentadas, pero simplemente surrealistas. Por ejemplo, el año pasado se aprobó la recaudación, se aprobó un impuesto bancario que recauda 1.500 o 1.000 millones, no es mucha cosa, pero que se decidió que se repartiese a las comunidades autónomas, pero no en función del sistema de financiación, sino en función de su Producto Interior Bruto. ¿Eso qué significa? Que Madrid se queda con más dinero porque es más rica. Y que, traduciendo, que aunque Andalucía tiene más necesidades de gasto que Madrid y tiene un 36% más de población, Madrid se lleva un 67% más de dinero. Bueno, pues esto está en vigor. Es un disparate. Pero ahora mismo, bueno, pues este es el sistema que se denomina de ordinalidad, que está recogido en los acuerdos entre los acuerdos entre el PSC y ERC. Ahora estaban muy enfadados en Esquerra porque en el último acuerdo entre la Generalitat y el Estado solamente estaba en el preámbulo de esta historia de la ordinalidad y no estaba en el desarrollo. Pero claro, en fin, esto para que nos hagamos una idea, es algo así como que imagínense, que seguro que no es así, que Amancio Ortega paga más impuestos que yo. Es porque es más rico. Pues, ¿sería razonable que tenga prioridad para utilizar las carreteras o los hospitales públicos porque contribuye más? Pues esto es lo que dice el principio de ordinalidad. Y esto tampoco es razonable a nivel de una comunidad autónoma. Evidentemente, si hay más necesidades de educación en un determinado territorio, o sale mucho más caro, o hay más necesidad, o tiene más población envejecida, debemos seguir financiando la sanidad en ese territorio, aunque contribuyan menos. Porque es que si no, vamos a un desastre. Por eso, Cantabria saldría
particularmente perjudicada, o mejor dicho, los ciudadanos y contribuyentes cántabros saldrían más perjudicados que otros, porque los territorios no pagan impuestos, por mucho que se empeñen en decirlo los defensores de este tipo de cuestiones. Bueno, pues aquí concluyo esta breve exposición, porque además me estoy yendo. Carlos tampoco me dio más tiempo y hace bien, y espero que les interesen todas estas cuestiones. El libro se puede, ya que aquí no se puede comprar en Amazon o están en muchas librerías, y espero que les resulte de interés y quedo a su disposición para cualquier cuestión que les parezca sobre estos temas de financiación autonómica y de impuestos en general, y espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias, Paco, que es un poco aterrador el panorama que nos has contado. Como él se ofrece a contestar a preguntas, si tienen ustedes alguna pregunta, tenemos 10 minutos para poder hacer un coloquio, y si no, pasamos luego a tomarnos un vino. ¿Sí? No sé si hay micrófono, pero tú tienes una voz espléndida. Ponte de pie y no. Perdón, se ruega que las preguntas sean preguntas, no pequeñas conferencias. Cuando estaba escuchando, me ponía desde el punto de vista empresarial. ¿Se me oye? Sí. Desde el punto de vista empresarial, que es un poco lo que nos ocupa, hablamos de la productividad. Si productividad de España, en una zona con la que está cayendo, pues estamos haciendo desde el punto de vista empresarial un esfuerzo importante. Pero quería plantearte el tema de cómo estos modelos, para no herir susceptibilidades, País Vasco, Navarra y otros futuros, como has apuntado, al final van a incrementar los problemas para el mundo empresarial. Y me explico. Uno de los problemas que nos enfrentamos en estos momentos es, como bien conoces, que la gente no va a trabajar, por hablar claro. La gente se busca una serie de circunstancias para no cumplir con su obligación, que es ir a trabajar. Es decir, que eso, si somos 17 millones de personas que tenemos empleo en estos momentos, pues probablemente donde más se produce este fenómeno es precisamente en aquellos modelos que gozan de una serie de privilegios. Es decir, la media del País Vasco, por ejemplo, es sustancialmente superior a la media de la no presencia en el trabajo, por no emplear palabras técnicas, ¿no? Es decir, que al final, empresarialmente, todo esto es un coste añadido a las empresas. Es decir, yo tengo una situación maravillosa de que se supone que voy a tener, pero al final yo no sé qué va a pasar con la empresa catalana, porque si eso se lleva a efecto, eso va a tener una repercusión muy negativa con la empresa catalana. Y ahí la dejo la pregunta. Muchas gracias. Pues mira, muchas gracias por la pregunta. A Cataluña desde el 2017 le ha ido muy mal. Le ha ido peor que a ninguna otra comunidad autónoma. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita que menos ha subido en toda España, que menos se ha incrementado, ha sido el catalán. Entre 2017 y 2023, la comunidad número 17 en crecimiento ha sido Cataluña. ¿Por qué? Porque las empresas se fueron. Porque las sedes de las empresas se fueron yendo y eso ha supuesto que haya menor crecimiento económico que en ningún otro sitio. Menos inversiones y esas decisiones de inversión se toman desde fuera de Cataluña. ¿Por qué se fueron las empresas? Bueno, pues una de las razones es porque la Hacienda catalana en el procés intentó
cobrarle los impuestos al mismo tiempo que se los intentaba cobrar la Agencia Tributaria del Estado. Claro, esto nadie está dispuesto a tragarse esto, y ahora te dicen, ellos te están diciendo, los nacionalistas, ho tornarem a fer. Se lo traduzco, lo volveremos a hacer. Claro, no sé quién, nadie vuelve. Bueno, ha vuelto el Banco Sabadell buscando protección política por la OPA, evidentemente. Pero no ha vuelto nadie más. Entonces, esto ha sido una mala idea. Un modelo para cobrar impuestos en el cual uno tiene que inflarse a presentar declaraciones es un mal modelo. Y si una empresa relativamente grande opera en territorio común, que se llama, y en las haciendas forales, tiene que presentar una declaración en cada sitio. 3, si operan en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, en cada uno de estos sitios una declaración, y además otra en el Estado y otra si operas en la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, pues esto evidentemente es ser más improductivo y es un despilfarro de recursos. Y por supuesto, además, no solamente ya es que en un determinado sitio vayan a tener más, y como decía antes, esto es como al final es una tarta limitada, eso significa que otros tienen menos. Es que hay más fraude, pero mucho más fraude cuando tú fragmentas la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la materia prima para la gestión de un sistema fiscal es la información. Si Hacienda sabe que usted ha ganado dinero, pues te exige los impuestos. Si Hacienda sabe que tú tienes dinero, aunque no pagues tus deudas, Hacienda te embarga. Si esa información no la tienes centralizada, no la tienes en una base de datos común, no te enteras de nada. Y entonces hay gente que se dedica a defraudar. Y la pregunta, ¿esto es importante? Esto es muchísimo dinero. O sea, esto ahora mismo, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, que es probablemente el dato más brutal y más espectacular. Navarra recauda un 20% de lo que le correspondería por su volumen de consumo en cuanto al impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué es lo que pasa? Que se le compensa desde el resto del Estado. El 80% de la recaudación del IVA de Navarra, y esto lo dicen ellos, es el ajuste de la agencia tributaria. ¿Y esto qué es? Esto es dinero de la agencia tributaria que se le transfiere trimestralmente al País Vasco y a Navarra, y es más dinero que el cupo o que la aportación. Es decir, hay un problema gravísimo de fraude que se compensa con dinero que proviene del resto de España. Entonces, fragmentar tiene unos costes brutales, pero tiene unos costes brutales en todas partes, o sea, y en todo momento. Y esto que está haciendo Trump también tiene, con los aranceles también lo tiene, pero ocurre también. Y entonces sí, es muy mala noticia para las empresas y para la productividad, en mi opinión sí, aunque no soy empresario. Había una azul por ahí. Sí, perdón. El Instituto Nacional de Estadística ha sido invocado aquí para decir que, según sus cifras, Cataluña es la que menos ha crecido, sino a la que peor le va. ¿Cuánto tiempo va a continuar siendo presidente del Instituto de Estadística este señor que lo preside actualmente y que es cántabro, habida cuenta de que el anterior era cántabro, el anterior se negó a modificar las cifras de incremento del PIB, me parece, y no le gustaron a la ministra de Hacienda, y en vista de que las cifras no le gustaban, este señor fue a la calle. O sea, ¿cuánto tiempo puede mantener una institución como el Instituto Nacional de Estadística o como la autoridad, no sé qué, fiscal, no sé cuál, mantener posiciones, o el Banco de España, mantener posiciones que difieran de lo que le conviene al gobierno sin que eso tenga consecuencias en que estos
caballeros pierdan o damas pierdan su empleo. Me gustaría saber si eso se ha hecho algún cálculo en esa dirección. Y después, nadie ha criticado los privilegios. Yo creo que hubo una formación política que duró muy poquito, que fue Ciudadanos, que estaba en contra de eso y lo decía. Y fue de un valor temerario que tuvo su sanción. Gracias. Bueno, quiero recordar que Paco de la Torre era diputado de Ciudadanos. Sí, bueno, digo nadie y ahora mismo, en honor a la verdad, Vox también dice que está frontalmente en contra de todo esto. Sí, en Ciudadanos, comenzando por la segunda, Miguel Ángel, en Ciudadanos presentamos la redacté yo, la primera enmienda a la totalidad a la ley del concierto y a la ley del cupo vasco. Y bueno, hay todavía un discurso mío, son 3 minutos, diciendo que esto era una absoluta vergüenza. Básicamente porque esas leyes fiscales que vienen se votan en lectura única. No le puedes tocar una coma. Y, en fin, esto ya no es de economista, es puramente de demócrata. A mí siempre me ha enfadado de una forma... Vamos, no he podido entender por qué admitimos esto con total tranquilidad. Me refiero, los 350 diputados del Congreso no pueden, en su día, cuando yo lo era, no podíamos tocarle una coma a leyes fiscales que afectan de forma sustancial a los españoles. Pero luego te puedes encontrar, a todos, pero luego te encuentras con que el voto decisivo de un señor del País Vasco o Navarra determina si un impuesto se le aplica o no a los demás. Y hay casos, bueno, en fin, por poner un caso muy obvio, el impuesto bancario salió gracias al voto de Bildu y PNV. Y luego, sin embargo, en las juntas, en Vizcaya y en Guipúzcoa han decidido que este primer año no lo aplican y después le van a aplicar una serie de exenciones que son una serie de bonificaciones que favorecen a un solo contribuyente, que es que es la única caja que opera allí, antigua caja, que no tienen los demás. Y los demás no tienen nada que decir. O sea, tenemos ahí un problema grave de asimetría democrática. Y sí, a ver, a mí, a título personal, me dijeron entonces algunos diputados de las fuerzas políticas, cuando defendimos esto, que mi carrera política se iba a terminar. Y efectivamente aceptaron. Bueno, aún así, sigo pensando que lo volvería a hacer. De hecho, por eso he escrito el libro, entre otras razones. O sea, si se dura mucho o poco tiempo defendiendo determinadas cosas o haciéndolo bien, pues no lo sé. ¿Qué puedo decir? Que no solamente ocurre aquí. El otro día salieron mal los datos del paro en Estados Unidos y Trump cesó a la directora del BEA, del Bureau of Economic Statistics. Pero además lo dijo abiertamente que la cesaba porque los datos eran muy malos, que seguro que cuando todo el mundo en América sabía que los datos de empleo eran buenos, entonces puso a esa señora en la calle. ¿Esto contribuye a la credibilidad y a la democracia? Pues yo creo que no, pero bueno, si va a durar o no mucho más tiempo el actual presidenta del INE, pues no lo sé. Yo espero que quiero confiar en que los datos no dependen del presidente. Yo, en fin, soy un poco crédulo en eso, quizás un poquito más que Donald Trump. Felicidades, Paco, por la conferencia y por tu libro. A ver, yo te quería preguntar, esta financiación singular que están pactando Partido Socialista con RC, ¿no crees que quiebra el principio de igualdad
que está en la Constitución y que no va a poder avanzar, porque yo creo que para aprobar esto se necesita una mayoría reforzada. Yo no sé cómo se las pueden organizar para aprobar esto. Esto por un lado. Y por otro lado, cierto es que el modelo de financiación autonómica desde el año 2009 necesita una reforma. Esta reforma tendría que llegar este año. ¿Cómo la verías tú, esta reforma? Y por otro lado, en cuanto al tema de los privilegios vascos, el cupo no se actualiza desde el año 2009. No hay ningún gobierno que le quiera poner cascabel al gato. ¿No crees que se debería de actualizar? Son tres cosas. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Almudena, compañera nuestra del Consejo Editorial del Economista, y mía. Vamos a ver, en cuanto al tema de que si esto va a salir adelante o se va a aprobar. Vamos a ver, yo no creo que salga adelante en estado puro, básicamente porque nos hemos quedado sin país y porque además no son capaces de gestionar de golpe todos los impuestos. Pero se están avanzando en determinados temas y luego el gravísimo problema que uno se encuentra es que no hay manera humana de echar marcha atrás absolutamente nada. Es decir, todo acaba siendo terreno conquistado y luego a partir de ahí se sigue negociando. Entonces, a mí me gustaría, a mí una de las cosas en las que estoy intentando insistir a nivel político es que los partidos de la oposición se comprometan a derogar esto de la primera línea a la última. Es decir, lo que no puede ser es que tú vayas cediendo temas y digas, no, bueno, ya les he cedido una parte del IRPF, una parte de no sé qué, y esto así se queda. Y nos quedamos en plan asimétrico, etcétera. Por ejemplo, se condona una parte de la deuda autonómica. Hombre, siendo honestos, tampoco es para abrirse las venas, pero es una cosa bastante poco razonable que va a perjudicar en mucho y que supone darles un premio. Bueno, pues es posible que eso tenga mayoría. Que todo esto quiebra la igualdad de los españoles y no va a tener votos. Yo exactamente esto lo he oído de la Ley Orgánica de Amnistía. Quiebra la igualdad, vamos, en fin, no hay mucho más que decirlo. Y que no iba a tener votos porque nadie estaba de acuerdo con esto. Pues ha tenido votos. Ha tenido votos incluso también en el Tribunal Constitucional. Entonces, esto de que quiebra la igualdad y que no va a tener votos, aunque aquí, por poner un punto de optimismo, es verdad que al final que una serie de delincuentes no entran en prisión no es tan grave como que a la gente le toca en el bolsillo. Entonces es posible que esto tenga unas consecuencias más drásticas, pero también tristísimamente como expolítico, yo no tengo tan claro que todos los diputados vayan a actuar en esto con sentido común y cierto criterio. Pero bueno, esto es lo que hay. Y luego, vamos a ver, ¿el sistema necesita una reforma? ¿Habría que hacerla este año? Hombre, sí, el sistema necesitaría reformarse, pero esto es volarlo por los aires. Un sistema político que en estos momentos, o una representación que no es capaz de aprobar un presupuesto, no está para hacer una reforma del sistema de financiación. Punto. Y lo que puede salir puede ser un disparate. De hecho, si se pretende avanzar en el presupuesto a costa de dinamitar el sistema. Es decir, que, como dice la ley de Murphy, toda situación es susceptible de empeorar. Y el cupo, vamos a ver, el cupo sí ha tenido una serie de actualizaciones quinquenales. Lo único que pasa es que al final lo que ocurre con esto es que no se toman los números mínimamente en condiciones. Es decir, el cupo es más o menos parecido al que había en 2017, el que se aprobó en el 22, hasta el 27. Y, entre tanto, un gasto brutal de la administración del Estado que no tenía antes es que el Estado transfiere dinero a la seguridad social de los impuestos, porque con las cotizaciones no llega para pagar las pensiones. Y el cupo sigue igual. ¿Cuál es el resultado de toda esta historia? Que
que en un esfuerzo de 40.000 o 45.000 millones de euros para poder pagar pensiones de todos los pensionistas españoles, solamente contribuyen los contribuyentes de territorio común, porque el cupo no lo modificas. Claro, o cambiamos las reglas de juego, o esto simplemente el privilegio va a ser cada vez mayor. Entre otros temas, porque también otra desgracia del sistema de la tramitación del cupo, aparte de que te viene en lectura única, es que solamente te viene un cupo, o sea, te viene una ley de cupo, cuando está pactada entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, cuando no hay mayoría absoluta, el gobierno vasco no propone una ley de cupo. Cuando hay un gobierno que no tiene mayoría absoluta, entonces, a cambio de su apoyo parlamentario, viene una ley de cupo, reducción del cupo. En fin, también no es una opinión, esto es una constatación de hechos. Entonces, creo que ahí tenemos un problema. Y tenemos además un problema porque efectivamente lo que hay es una disposición adicional primera de la Constitución que reconoce los derechos históricos. Yo no me voy a enrollar más con este tema, pero en el libro hay una explicación de hasta qué punto esto es razonable. Me refiero, tenemos en 1978 se reconocen los derechos de los territorios, perdón, se reconocen, no me sale ahora la expresión, los derechos de los los derechos de los territorios históricos, este derecho a que continúen funcionando. A mí me tienen que explicar los derechos históricos de los territorios forales. A mí me tienen que explicar por qué un derecho histórico en 1978 te da derecho, por ejemplo, a gestionar la tasa Google de 2022. Bueno, no lo entiendo. Pero bueno, no me quiero enrollar más en este tema, que había alguna pregunta más, creo. Perdón, yo creo que dado lo avanzado de la hora y que tenemos que terminar, dos anuncios. Uno, ahora les van a dar una tarjetita donde tienen en ese código QR el cuaderno de formación de faramontanos, y ahora pasamos a tomar en el hall real, nos tomamos un vino y podemos hablar, pueden ustedes hablar con el ponente sobre todo estos temas. Muchas gracias por su asistencia.